Estos son 20 datos curiosos o misterios sorprendentes que te volarán la cabeza. Un misterioso fenómeno que puede salvar vidas, el síndrome del tercer hombre. Este es un fenómeno psicológico sorprendente que han experimentado muchas personas en situaciones extremas como alpinistas, sobrevivientes de desastres y soldados en combate. Se refiere a la sensación de que hay una presencia acompañándolos, un tercer hombre que los ayuda o guía cuando están en peligro. Este fenómeno fue popularizado por el autor Ernest Shackleton, quien relató que él y su equipo sintieron una presencia misteriosa mientras luchaban por sobrevivir en la Antártida en 1916. Este tercer hombre a menudo se describe como una voz confortante o guía en momentos de crisis, lo que puede ayudar a las personas a afrontar situaciones extremadamente estresantes. Los psicólogos sugieren que esta experiencia puede ser una forma de la mente de crear una sensación de compañía y apoyo cuando se enfrenta a la soledad y la desesperación. Aunque la ciencia aún no ha encontrado una explicación definitiva, el síndrome del tercer hombre sigue fascinando a quienes escuchan las historias de quienes las han vivido. Estas son las peticiones más extrañas que la gente ha hecho en su lecho de muerte. Algunas personas hacen peticiones súper extrañas antes de morir, y no estamos hablando de las típicas últimas palabras ni de despedidas emotivas. No, a veces piden cosas realmente inesperadas. Por ejemplo, un famoso poeta sueco llamado Gustav Fröding, que vivió en el siglo XIX, pidió un helado gigante de fresa. Parece que quería irse con su postre favorito como último recuerdo. Otro caso muy raro fue de un millonario en Texas, que en su testamento pidió que a su gato le nombraran presidente de su empresa. Imaginen la sorpresa de sus empleados cuando supieron que el nuevo jefe era un gato. Y en un hospital de Nueva York, un hombre pidió que su cama se colocara en el techo para ver el mundo desde otra perspectiva antes de morir. Sorprendentemente, los doctores hicieron todo lo posible para cumplir su último deseo. ¿Y tú, qué pedirías si fuera tu último día de vida? ¿Y si en realidad nunca fuimos a la luna? Muchos piensan que la llegada del hombre a la luna en 1969 fue una de las mayores hazañas de la humanidad. Pero, ¿y si todo fue una mentira? Existen teorías que dicen que en realidad el alunizaje fue un montaje, grabado en un estudio. Los defensores de esta teoría creen que Estados Unidos estaba desesperado por ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética y que para asegurar la victoria fingieron el viaje. Señalan detalles curiosos como la bandera de Estados Unidos que parece ondear a pesar de que en la luna no hay aire. También critican las sombras en las fotos, que según ellos no coinciden con la iluminación del sol. Pero, ¿qué dicen los científicos? La NASA explica que la bandera se movió porque fue ajustada por los astronautas y que las sombras se deben a las características del suelo lunar. Aún así, el misterio y las dudas siguen alimentando las teorías de conspiración. Entonces, ¿fuimos o no a la luna? Solo tú decides en qué creer. ¿Qué es una computadora cuántica y para qué sirve? Una computadora cuántica es una máquina que utiliza los principios de la mecánica cuántica para procesar información de manera radicalmente diferente a las computadoras tradicionales. En lugar de utilizar bits, que pueden ser de 0 a 1, las computadoras cuánticas emplean qubits. Estos qubits pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, gracias a fenómenos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento. Esto les permite realizar cálculos mucho más completos y rápidos que las computadoras convencionales. La potencia de las computadoras cuánticas las hace especialmente útiles para resolver problemas que son intratables para las computadoras clásicas, como la situación de moléculas en química, la optimización de procesos en logística y la factorización de números grandes, que es crucial para la criptografía. En el futuro podrían revolucionar campos como la inteligencia artificial, la investigación médica y la seguridad cibernética. Aunque aún están en desarrollo, las computadoras cuánticas prometen abrir fronteras en la ciencia y la tecnología. Esto le pasa a tu cuerpo si viajas al espacio. Cuando viajas al espacio, tu cuerpo pasa por cambios increíbles que jamás imaginarías. Para empezar, podrías crecer un par de centímetros. En la microgravedad, la columna vertebral se estira porque no hay fuerza de gravedad que la comprima como en la Tierra. Pero no te emociones mucho. Al regresar, vuelves a tu altura normal. También perderás fuerza muscular rápidamente. Al flotar, los músculos de tus piernas y espalda casi no trabajan, y eso hace que se vuelvan más débiles. Para evitarlo, los astronautas deben hacer ejercicio todos los días en el espacio. Además, los fluidos de tu cuerpo se redistribuyen. Como no hay gravedad que los mantenga en la parte inferior, sientes la cara hinchada y tu sentido del gusto cambia. Incluso podrías ver peor, ya que la presión del líquido puede afectar el nervio óptico. Así que, aunque el espacio es increíble, no hay duda de que nuestro cuerpo sufre algunos efectos locos allá arriba. Esta es la increíble historia de la lluvia roja en la India. En julio del 2001, un fenómeno extraordinario tuvo lugar en la región de Kerala, India, una lluvia de color rojo. Este evento inusual sorprendió a los científicos y residentes por igual, y la curiosidad se desató sobre su origen. Las primeras teorías sugerían que la lluvia estaba compuesta de polvo y arena arrastrados desde el desierto de Arabia, pero luego se descubrió que contenía esporas de algas rojas, conocidas como Trentepolia, que se habían dispersado en el aire. La lluvia roja generó un gran revuelo y debate sobre la calidad del aire y el impacto de las partículas en la salud humana y el medio ambiente. Aunque no resultó dañina, este fenómeno planteó preguntas sobre cómo el cambio climático y la contaminación podrían estar afectando nuestros ecosistemas. La lluvia roja de Kerala se convirtió en un recordatorio de la conexión entre el medio ambiente y los eventos meteorológicos inusuales, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo el clima puede influir en nuestra vida cotidiana. Imagina beber un vaso de agua de hace 2 millones de años. Hace 2 millones de años el agua no era como la conocemos hoy. Los ríos, lagos y manantiales estaban llenos de minerales y partículas que cambiaban su sabor y textura. Sin plantas ni animales modernos, el agua tenía un sabor más terroso,
con toques minerales intensos como el hierro, calcio o magnesio, especialmente cerca de zonas volcánicas. Era como beber una mezcla de tierra y metal. Además, en aquel entonces el agua no pasaba por filtros ni tratamientos, y su sabor variaba muchísimo dependiendo del lugar. En zonas donde había erupciones volcánicas, el agua podía ser más ácida y tener un sabor amargo. En cambio, en zonas de menos actividad volcánica, el sabor era más neutro, aunque no necesariamente fresco como lo entendemos ahora. Hoy en día tratamos el agua para que sea segura y agradable, pero cada vez que tomas un sorbo, estás bebiendo moléculas que han estado en la Tierra por millones de años. ¿Quién sabe? Quizás alguna de esas moléculas pasó por un dinosaurio antes que tú. ¿Qué hay detrás de los niños verdes de Woolpit? Un misterio fascinante. En el siglo XII, la aldea de Woolpit en Inglaterra fue el escenario de un misterio que ha fascinado a historiadores y curiosos por siglos: la aparición de dos niños con piel color verde. Según la leyenda, estos niños, un hermano y una hermana, fueron encontrados por campesinos en un pozo. Eran de aspecto peculiar, con ropa que parecía extraña y, lo más impactante, tenían un tono verdoso en la piel. Se decía que no hablaban inglés y solo se comunicaban en un idioma desconocido. Los aldeanos lo llevaron a casa de un terrateniente, donde poco a poco comenzaron a adaptarse y aprender el idioma. Al parecer, su color verde se debió a una dieta compuesta principalmente por frijoles. Aunque esa teoría nunca ha sido confirmada, con el tiempo los niños fueron asimilando a la comunidad, pero el misterio sobre su origen y la causa de su inusual coloración persiste. ¿Eran extraterrestres o de otra dimensión? La historia de los niños de color verde sigue siendo un enigma que intriga a muchos. ¿Sabías que los barcos no tienen frenos? Aunque suene increíble, los barcos no tienen un sistema de frenado como los autos. ¿Por qué? La clave está en el agua y el tamaño de estas gigantescas máquinas. Los barcos son tan grandes y pesados que, cuando se mueven, la inercia que llevan es enorme. Para frenar en el agua no se puede simplemente aplicar frenos, porque el agua no ofrece una resistencia directa como el asfalto. Además, el agua es un fluido, así que el barco sigue deslizándose incluso si los motores dejan de empujar. Entonces, ¿cómo se detienen? En lugar de frenos, los capitanes deben reducir la velocidad con mucha antelación. Incluso apagan o invierten la dirección de los motores. Pero aún así, detener un barco puede llevar kilómetros. Imagina que es como tratar de frenar en hielo. Necesitas bastante espacio y tiempo. Este método es tan complejo que cada parada de un barco es una operación planeada con precisión. ¿Qué es la masonería y cuál es su misterioso propósito? La masonería es una de las sociedades más antiguas y misteriosas del mundo. Fundada en Europa durante la Edad Media, se presenta como una fraternidad que promueve valores como la libertad y la igualdad. Sus miembros, conocidos como masones, se agrupan en logias, donde realizan rituales y ceremonias que han sido transmitidos de generación en generación. Uno de los aspectos más intrigantes de la masonería es su símbolo. Utiliza herramientas de construcción como la escuadra y el compás como metáforas de la moralidad y la ética en la vida. Los masones se involucran en actividades filantrópicas y en la búsqueda del conocimiento, pero también han sido objeto de controversias y teorías conspirativas que los asocian con la manipulación política y social. A lo largo de la historia, muchos líderes y figuras influyentes han sido masones, lo que alimenta aún más el misterio. Sin embargo, su verdadero propósito sigue siendo debatido. ¿Es una búsqueda de la verdad, una sociedad secreta o algo más? ¿Es posible romper todos los récords del mundo? Veamos qué dice la ciencia. Imagina que cada récord mundial es como una meta cada vez más difícil de alcanzar, desde correr los 100 metros en un tiempo récord hasta levantar pesas increíbles. Cada logro parece estar en el límite de lo que los humanos pueden hacer, pero ¿llegará un momento en que ya no podamos romper más récords? La ciencia sugiere que sí. Por ejemplo, en el atletismo, la biología de nuestros cuerpos impone límites. Nuestros músculos y huesos pueden llegar a soportar tanto antes de que el cuerpo diga basta. Tomemos el caso de Usain Bolt. Su velocidad fue casi sobrehumana, pero hoy aún no ha sido superado. Los científicos piensan que para romper su récord necesitaríamos avances en la biotecnología o cambios en nuestra biología. Lo mismo pasa en otros récords extremos, como el buceo profundo o el alpinismo. Hay un punto en el que el cuerpo humano simplemente no puede ir más allá, incluso con la mejor tecnología. Entonces, aunque siempre habrá quien lo intente, hay un límite biológico y físico que quizá nunca superemos. Pero quién sabe, con la tecnología podríamos ver lo inesperado. La curiosa razón por la que China prohibió a Winnie Pooh. La prohibición de Winnie Pooh en China es un fenómeno curioso que va más allá de un simple personaje de dibujos animados. La historia comenzó en 2013, cuando surgieron comparaciones entre el oso de peluche y el presidente chino, Xi Jinping. Las burlas se intensificaron cuando se publicaron imágenes de Pooh junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe, lo que destacó memes ridiculizando a Xi. A medida que la popularidad de estos memes creció, el gobierno chino decidió tomar medidas drásticas y en 2018 prohibió la película Christopher Robin, que presentaba al adorable oso. Esto como un esfuerzo por controlar la disidencia y limitar la libertad de expresión en el país. Esta prohibición refleja la delicada relación entre la cultura popular y la política en China, y el temor del gobierno a perder el control sobre la narrativa pública. Así, un simple oso de peluche se ha convertido en un símbolo de resistencia. ¿Cuánto impacto puede tener un personaje de la cultura pop en la política? El hombre
hombre que fue nano y gigante a la vez, la historia de Adam Rainier. La historia de Adam Rainier es uno de los mayores misterios médicos. Imagínate que un día mides 1.20 metros, considerado un enano, y unos años después creces tanto que llegas a los 2.34 metros, un verdadero gigante. Esto le pasó a Adam Rainier, la única persona documentada que fue nana y gigante en la misma vida. Nació en 1899 en Austria y durante su adolescencia no llegaba ni al 1,5 metros de estatura, pero en sus 20 se empezó a experimentar un crecimiento descontrolado debido a un tumor en la glándula pituitaria que regula el crecimiento. A pesar de ser tan alto, su salud empeoró drásticamente. Apenas podía moverse y sus huesos se debilitaban cada vez más. Imagina los problemas que su cuerpo tuvo para adaptarse a un cambio tan extremo. Adam murió en 1950 con una estatura de 2.34 metros y con complicaciones que nunca se pudieron solucionar. Hoy en día, su caso sigue siendo estudiado por científicos y médicos que intentan entender cómo alguien puede vivir algo tan único y desafiante. ¿Sabías que la alerta Amber lleva el nombre de una tragedia real? La alerta Amber es un sistema de emergencia que se activa cuando un niño desaparece o está en peligro. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué se llama Amber? Su nombre no es una casualidad. Viene de Amber Hagerman, una niña de 9 años de Texas que fue secuestrada en 1996. Su trágica desaparición y el dolor de su familia despertaron la necesidad de crear una red que ayudara a encontrar a menores desaparecidos antes de que fuera demasiado tarde. Gracias a esto nació la alerta Amber, un sistema en el que medios de comunicación, redes sociales y hasta pantallas en calles y carreteras difunden la información de niños en riesgo en tiempo real. Imagina que alguien a quien amas desaparece. Con una simple notificación, la comunidad entera puede ayudar a encontrarlo. Desde su creación, la alerta Amber ha sido clave para rescatar a cientos de niños. Así, cada vez que escuchas de la alerta Amber, estás viendo cómo una tragedia inspiró un sistema que salva vidas en todo el mundo. ¿Sabes que hay un lugar en el océano donde ni los barcos pasan? ¿Alguna vez has escuchado hablar del punto Nemo? Es el lugar más remoto del océano y está tan aislado que el punto más cercano de la Tierra está a más de 2.600 kilómetros. Este lugar se llama así por el famoso Capitán Nemo, de 20.000 leguas de viaje submarino. Lo curioso es que aunque parece un sitio desolado, es un lugar lleno de historia. Aquí muchas naves espaciales caen a la Tierra, ya que es un área poco poblada. Por ejemplo, la estación espacial rusa Mir se hundió aquí en el 2001. Además, este punto es hogar de una increíble vida marina, como algunas especies de peces y aves que han aprendido a vivir en este entorno extremo. Es como un verdadero desierto en medio del océano, donde la naturaleza sigue su curso sin la intervención humana. ¿Te imaginas estar ahí, rodeado de agua, pero tan lejos de cualquier lugar? El punto Nemo es un misterio en nuestro propio planeta. ¿Por qué se caen los dientes de leche y para qué sirven? Todos pasamos por esa etapa de la infancia en la que se nos caen los dientes de leche, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? La razón principal es que nuestros dientes de leche que comenzamos a tener desde pequeños son temporales y están diseñados para ayudar en el desarrollo de nuestra boca y mandíbula. A medida que crecemos, nuestros maxilares se expanden y necesitan espacio para acomodar dientes más grandes y fuertes. Generalmente, la primera caída de un diente ocurre alrededor de los 6 años y este proceso continúa hasta los 12 o 13. Durante ese tiempo, los dientes permanentes empiezan a salir y reemplazan a los de leche. Este cambio es crucial porque los dientes permanentes son mucho más robustos y están diseñados para durar toda la vida. Sin embargo, si no cuidamos de ellos adecuadamente, podríamos enfrentarnos a problemas dentales más adelante. Combustión espontánea humana, realidad o un mito aterrador. La combustión espontánea humana es un fenómeno extraño y perturbador que ha fascinado y aterrorizado a muchos a lo largo de los años. Se refiere a casos donde la persona parece incendiarse sin una fuente externa de ignición. Aunque hay muchas teorías al respecto, la ciencia aún no ha dado una respuesta definitiva. Los casos documentados de CSH suelen involucrar víctimas que se encuentran en condiciones específicas, como el consumo de alcohol o tener una alta cantidad de grasa corporal. Se sugiere que bajo ciertas circunstancias el calor interno del cuerpo o reacciones químicas podrían alcanzar un punto donde los tejidos se inflamen y se incendien. Sin embargo, no se ha podido reproducir este fenómeno en un entorno controlado, lo que genera más preguntas que respuestas. Lo más inquietante es que a menudo solo una parte del cuerpo se quema, mientras que el entorno permanece sorprendentemente intacto. A pesar de su rareza, el CSH continúa siendo objeto de estudio e intriga en el ámbito de la ciencia y cultura popular. Imagina que tu auto favorito tiene un nombre que hace reír a todos en otro país. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos autos tienen nombres tan raros en diferentes países? La verdad es que muchas marcas cambian los nombres de sus modelos para evitar palabras con doble sentido que pueden sonar raras o incluso ofensivas. Por ejemplo, el Chevrolet Nova, que en español significa no va, fue un fracaso en ventas en América Latina. Además, el nombre de la marca japonesa Honda se traduce a veces como hombre con un gato, lo que puede sonar extraño. Otro caso interesante es el modelo de Volkswagen, conocido como Fation, que en algunos lugares tiene connotaciones negativas. Y eso no es todo, en otros casos los nombres se adaptan a culturas locales. Por ejemplo, el Toyota Corolla es conocido como Auris en Europa. Así que la próxima vez que veas un auto, recuerda que su nombre puede tener una historia detrás, dependiendo de dónde estés. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin comer? Cuando hablamos de cuánto tiempo puedes vivir sin comer, la respuesta puede sorprenderte. La mayoría de las personas pueden sobrevivir entre una semana y 10 días sin alimentos, siempre y cuando tengan acceso a agua. Esto se debe a que el cuerpo humano es increíblemente adaptable. En situaciones extremas, algunas personas han sobrevivido hasta 2 meses, aunque esto es muy raro y puede tener consecuencias graves a la salud. Imagínate que no comes durante varios días. Tu cuerpo comenzará a usar
reservas de energía, que provienen de los carbohidratos y las grasas almacenadas. Con el tiempo, empezarás a sentirte débil y cansado. Por ejemplo, si has visto programas de supervivencia, a menudo muestran a personas que pasan hambre por días. Sin embargo, no es recomendable intentarlo, ya que puede causar daño a tus órganos y, en casos extremos, la muerte. ¿Te imaginas que los números pueden revelar tu destino? La numerología es una práctica mística que busca entender el significado oculto de los números y su influencia en nuestra vida. Se basa en la idea de que los números tienen una vibración especial y pueden revelarnos información sobre nuestra personalidad, destino y situaciones futuras. Por ejemplo, cada letra del alfabeto se asocia con un número específico, y al convertir tu nombre o fecha de nacimiento en números se pueden obtener interpretaciones sobre tu carácter y potencial. Esta disciplina tiene raíces antiguas y han sido utilizadas por diversas culturas, desde los babilonios hasta los pitagóricos, quienes creían que los números eran la clave para comprender el universo. Los numerólogos analizan combinaciones de números, como el número de la vida, calculado a partir de tu fecha de nacimiento, o el número del destino, relacionado con tu nombre, para ofrecer orientación sobre decisiones importantes y revelar aspectos ocultos de tu vida. Aunque la numerología no es considerada una ciencia en el sentido tradicional, muchas personas lo encuentran fascinante y la utilizan como herramienta de autoconocimiento y reflexión. ¿Qué partes de tu cuerpo no sirven para nada? Nuestro cuerpo es una máquina increíble, pero sorprendentemente tiene partes que parecen no tener función. Por ejemplo, los músculos piloelectores, esos que hacen que se te erice la piel cuando tienes frío o miedo, son vestigios de cuando nuestros antepasados necesitaban más pelo para mantenerse calientes. Hoy en día ni siquiera lo notamos. También están las muelas del juicio, que muchas personas terminan sacándose porque simplemente no hay espacio en nuestras bocas modernas. Además, tenemos el coxis, un hueso que queda al final de la columna vertebral. Su función original era la de servir de anclaje para los músculos del cuerpo, pero ahora es más un recuerdo de nuestros antepasados primates. Así que la próxima vez que pienses en tu cuerpo, recuerda que hay partes que son más un eco de nuestro pasado que herramientas útiles. ¿Quién diría que el cuerpo humano es tan raro?